Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Como cada noche vamos a dar cuenta de las principales informaciones seleccionadas por nuestras redacciones, 5 temas y para eso 2 invitados. Pero antes vamos a darle rápidamente paso a una grabación que estamos haciendo en directo de la Presidenta de Salud sobre un caso médico que ha llamado la atención a la opinión pública. Adelante, por favor, con la conferencia de prensa de Virginia Bafigo. Al servicio de Gracias, Fernando. Virginia Bafigo, presidenta ejecutiva de Salud, da aquí un pronunciamiento en torno al caso de Shirley Meléndez, que ingresó a un nosocomio local de salud para luego, lamentablemente, terminar con brazos y piernas amputados. Escuchemos. Murrugara, jefe del órgano de control institucional encargado, donde da a conocer el resultado de nuestro pedido y que dice: asunto, recopilación de información en torno al proceso de atención a pacientes en los servicios de urología y de diagnóstico por imágenes, referencia, denuncia pública de paciente Shirley Meléndez Tuesta. Al margen de la auditoría médica del caso, que se dispuso desde junio, esta solicitud de ingreso de la Contraloría obedece a la necesidad de una enérgica intervención para corroborar la veracidad de las graves denuncias de la señorita Shirley Meléndez respecto a la gestión del servicio de urología. En aras de una mayor transparencia en el proceso de investigación, se comunica a la opinión pública que se ha designado a un nuevo profesional a cargo del servicio de urología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Finalmente, sobre el caso específico de la denuncia de negligencia médica, quiero reiterar que no está dentro de mi competencia determinar si hubo este presunto delito. Esta determinación le compete a la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Por ello, reitero mi solicitud a su salud para que emita el informe correspondiente a la brevedad posible. Estoy segura que su salud está trabajando en el informe con la misma veracidad, con la misma seriedad y responsabilidad con la que estamos trabajando nosotros al conocer este caso. Dicho documento, es decir, el informe de su salud, facilitará desarrollar otras acciones que se desprendan de este caso. En definitiva, determinar si hay indicios de negligencia médica o no. Finalmente, quiero reiterar que me he reunido personalmente con Shirley para contarle las acciones que dentro de mi competencia puedo ejercer. Y le he reiterado mi compromiso como madre, como mujer, como médica y como presidenta ejecutiva de salud. Quiero dirigirme también a nuestros asegurados para reiterarles nuestro compromiso con la humanización de los servicios. Y a pesar de estas duras y penosas circunstancias, son ellas precisamente las que nos deben impulsar a continuar con esta política humanizadora, como lo ha señalado nuestro propio presidente de la República, así como el señor ministro de Trabajo. Finalmente, me gustaría comunicar que he mantenido una continua comunicación con el señor ministro de Trabajo, quien está al tanto de los avances de las investigaciones y de las gestiones, y que de la misma manera mantendremos a la opinión pública también informada en la misma línea. Muchísimas gracias, señores. Doctora. Quería consultarle respecto de la situación del médico tratante, del equipo de médico tratante de la joven Shirley Meléndez. ¿Ellos aún continúan en funciones? ¿Están ellos trabajando normalmente? ¿Ha habido algún alejamiento de sus cargos? Y lo otro, ¿se ha tardado algún tiempo, parece, la institución en iniciar una investigación? Y quisiera algunas razones, ¿no? ¿Por qué se ha tardado? Porque esto pasó en marzo, en junio, y estamos ya en agosto y todavía habrá que esperar 14 días más, según usted lo adelantó, para conocer el resultado. ¿Por qué razón eso, doctora? Gracias. Bueno, el equipo médico del servicio de urología
Psicología es un equipo que cumple funciones asistenciales y sus responsabilidades con relación al manejo de los casos tendrán que ser determinadas a través del informe que la Superintendencia Nacional de Salud emita. En tanto este informe no sea de conocimiento del Hospital Almenara y el hospital tenga la oportunidad de hacer sus descargos, la Administración Central, Gerencia General o Presidencia Ejecutiva no pueden tener intervenciones de otra naturaleza. Eso quisiera que quede muy claro, porque existe una normatividad con relación a las investigaciones. Toda investigación debe seguir el debido proceso. El debido proceso supone darle la oportunidad al equipo de médicos tratantes para realizar los descargos correspondientes. Eso va a ocurrir tan pronto su salud emita el informe correspondiente y lo haga de conocimiento del Hospital Almenara. De ahí nuestra invocación a facilitarnos cuanto antes este gran instrumento para poder proceder con las acciones administrativas que correspondan. Doctora, permítame un segundo, estamos en vivo para el canal de doctora, buenas noches. Tres preguntas para que nos pueda responder. La primera, ¿cuánto tiempo toma esta investigación para determinar responsabilidades? ¿Cuáles son los plazos para conocer responsabilidades? La segunda, esta mañana... Bien, en estos momentos está procediéndose a otras interrogantes aquí, a la doctora Virginia Bafigo, presidenta ejecutiva de Salud, sobre este lamentable caso de esta joven que ha denunciado negligencia médica en relación a una atención a la cual ella se dirigió ante el Hospital Almenara. Ingresó ella por un caso de cálculos renales y ha terminado perdiendo ambas manos y ambas piernas que le fueron amputadas por un proceso de necropsia. Ella señala que esto fue una negligencia médica y es en esta instancia en la cual se viene realizando las investigaciones. Vamos a escuchar la respuesta sobre interrogantes sobre esta materia que se vienen efectuando. Los procedimientos formales de la Superintendencia Nacional de Salud tienen un plazo que se cuenta a partir del momento en que ellos emiten el informe preliminar. Una vez que ocurre esta emisión del informe preliminar, el hospital tiene 5 días útiles para presentar sus descargos, luego de lo cual su salud tendrá a su vez 5 días útiles también para emitir el documento definitivo. Es a partir de ese documento definitivo que pueden haber varias actuaciones. Quizá la más importante es la actuación de la propia persona interesada. En este caso, ya la señorita Shirley Meléndez dispondrá de un documento que le permita seguir adelante con acciones ya sean judiciales o extrajudiciales, y también servirá para que las autoridades de salud puedan actuar en el marco de lo que la ley del servicio público establece. Es importante, reitero, seguir el debido proceso, porque es aquello que garantiza a la ciudadanía que podamos actuar con equidad y justicia. Por otro lado, el abono en la cuenta de la clínica privada, que en este momento atiende a la señorita Shirley Meléndez, ha sido realizado esta mañana. Yo me encuentro justamente con la doctora, con nuestra gerenta central de atención al asegurado, y se ha hecho ya el tercer abono correspondiente a las atenciones al plan terapéutico que la clínica ha trazado para nuestra asegurada, la señorita Shirley Meléndez. Por lo tanto, está expedito su derecho para que reciba el plan de atenciones correspondientes. Y bueno, yo habitualmente no respondo a través de las redes sociales, lo hago directamente, así como con ustedes y como Shirley, con la que me he reunido en 2 ocasiones. Así es que yo estaría muy gustosa de conversar en persona con el doctor Pacheco si él tuviera la amabilidad de dirigirse a mí como corresponde. Doctora Bafigo, una consulta por Pacheco. Ante esta circunstancia, ¿no ha dialogado con usted? Nosotros hemos estado reunidos con los directivos del Hospital Nacional Almenara. Ayer
hemos estado reunidos con la gerenta general, la gerenta quirúrgica, el jefe de emergencia, delegado por la gerenta general para tratar directamente el caso y, en fin, con las instancias que corresponden. He conversado también el día jueves por teléfono con un grupo de médicos urólogos y con un infectólogo también, el doctor Enrique Paz, que participó de la reunión con el medio de comunicación que sacó el reportaje, y ese ha sido mi medio de contacto. Lo recomendable siempre, y es mi tónica habitual, es tener un diálogo personal. Eso es aquello que nos va a abrir las puertas de la comunicación. Doctora Bafigo, ¿a partir de cuándo va a iniciar la investigación, la Contraloría en el Hospital Almenara, y en qué fecha aproximada estarían brindando un primer reporte? Sí, bueno, yo tengo a mano este documento que tiene fecha de hoy día a la 1:54 de la tarde, en respuesta a la denuncia o al pedido de intervención que yo hiciera verbalmente ayer en la tarde y por escrito a primeras horas de esta mañana. Entonces, ellos lo que nos piden es que dispongamos que la red asistencial Almenara brinde información adicional referido a una serie de datos vinculados a los servicios de urología y de diagnóstico por imágenes, ¿no? Señala también, pide que se brinden facilidades a 3 profesionales del órgano de control institucional para que realicen las verificaciones necesarias. Bueno, usted señala que está indignada justamente por este caso. ¿Está admitiendo algún tipo de irregularidad en el proceso? Yo estoy solidarizándome con la situación de una asegurada nuestra que está pasando por momentos muy difíciles, por un grave quebranto de su salud, y por eso es que siento que es nuestra obligación ponernos de su lado, tener una actitud empática, en resumen, una actitud humanizada. Y eso es lo que nosotros impulsamos en todo el Seguro Social. La humanización de los servicios pasa por reconocer los derechos de las personas. ¿A qué tienen derecho nuestros asegurados? En primer término, a ser informados adecuadamente. Son las expresiones entonces de Virginia Bafigo, presidenta ejecutiva de Salud, dando aquí a conocer algunos detalles de cómo avanza este proceso de investigación en torno al caso lamentable que protagoniza una joven, Shirley Meléndez, quien ingresó a un tratamiento en el Hospital Almenara y ha culminado con la amputación de sus manos y también de sus piernas. Regresamos contigo, Fernando. El propio presidente de la República ya esté hablando de la importancia de humanizar. Muchas gracias, Eduardo Lindo, por permitirnos escuchar esta conferencia de prensa ofrecida por la presidenta de Salud, Virginia Bafigo, a propósito de un caso de salud de una joven que entró por una razón relativamente banal y que fue amputada de piernas y de brazos. La señora presidenta de Salud ha expresado su solidaridad con esta joven y al mismo tiempo nos ha explicado el procedimiento que está en marcha a varios niveles para establecer eventuales responsabilidades médicas en este caso. Pues bien, ahora sí entramos a los 5 temas que habíamos separado para las 5 de las 7. En adelante con los temas. La Fiscalía solicitó orden de captura a nivel nacional contra Carlos Feijó, quien es acusado de tentativa de feminicidio al agredir salvajemente a su expareja hasta dejarla desfigurada. El fiscal Belisario Ramírez señaló a RPP que no tomará en cuenta la evaluación del médico legista, que calificó el estado de Milagro Rumiche como lesiones leves. El expresidente Alberto Fujimori fue absuelto del delito de peculado en el caso Diario Chicha. La Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villestein, anuló la condena de 8 años que se le impuso en el 2015, indicando que es imposible afirmar o negar categóricamente la culpabilidad o responsabilidad del acusado. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, anunció en conferencia de prensa que la Comisión de Ética será integrada por 9 miembros, 4 serán de la bancada de Fuerza Popular y 5 de los diferentes grupos de parlamentarios. Este acuerdo se tomó luego de la sesión de Junta de Portavoces. El ministro de Economía, Alfredo Thorn, anunció un aumento de sueldo para la Policía Nacional a partir de septiembre, el cual incluirá todos los beneficios.
Asimismo, indicó que el aumento para profesores y profesionales del sector salud serán incluidos en el presupuesto anual del 2015. Y la última encuesta realizada por Ipsos muestra el descenso del 5% en la aprobación de la gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, entre los meses de julio y agosto. Además, el nivel de desaprobación aumentó de 26 a 27%. Y para profundizar en estos 5 temas hemos invitado a 2 congresistas de las nuevas generaciones, aunque la señora Luciana León es ya reelecta, es decir, tiene alguna experiencia, y ambos además tienen una cepa familiar política, porque creo que son varias generaciones en sus respectivos casos comprometidos con la responsabilidad pública. Es un tema doloroso este tema de una compatriota joven en Tumbes, unos días después de la marcha del sábado, ni una menos. Vuelve a producirse un caso terrible en donde hay violencia ejercida por un hombre contra su compañera, pero además de eso una cierta ligereza por parte de la policía, una médico legista que habla de faltas o de leves lesiones cuando hay fractura de huesos y una incertidumbre sobre el paradero de este ciudadano que quizás está fuera de nuestro territorio. Congresista León, ¿cómo percibe usted todo esto? Esto sucedió el mismo día en que nosotros, más de 200.000 personas, estábamos marchando en las calles. Más que miles de ciudadanos en sus casas estaban hablando sobre el tema y pensando justamente en esa concientización que tenemos que hacer donde no debe haber más violencia en general en la familia y por sobre todo hacia la mujer. Lamentable, doloroso, y mi solidaridad absoluta con Milagros. He hablado con su madre, Esther se encuentra en una situación muy delicada, por eso ni siquiera se le puede movilizar en la camilla o en la cama para trasladarla a un mejor centro de salud. En todo caso, tengo el compromiso, que así me ha manifestado el ministro Basombrío, de que están detrás de este sujeto y obviamente también una capacitación que se tiene que hacer a la policía. Recordemos que esto es una capacitación que se tiene que hacer a todo el aparato, policía, médico legista, Ministerio Público, el juez, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, todos los que son participantes en todo este calvario tienen que estar cerca a la mujer, a la víctima, y yo creo que hemos tenido una indiferencia por años, o lo hemos estado tomando como sí, seguro, ya debe ser, pero no hemos llegado a tener la conciencia de cuántas mujeres mueren por feminicidio. 7 mujeres mueren por feminicidio al mes. Eso es increíble. Entonces, o cambiamos y mejoramos y adecuamos nuestra forma de pensar y nos adecuamos al mundo real y no al machista, o si no nos vamos a quedar en un mundo de cavernícolas, como lo estamos viendo. Del mundo del águila, este tema es tanto más chocante que se trata de gente como ustedes, gente joven. Es decir, quienes podríamos pensar que el machismo era algo de mi generación, que no fue educada con los valores, ahora nos damos con la realidad que estamos ante veinteañeros. ¿Cómo percibe usted este machismo y esta violencia contra mujeres en esa generación? Fíjate, primero es lamentable lo que sucede. Yo he visto las fotografías y son casi irreproducibles. Una deformación total del rostro de esta señorita, que de caramba, es lamentable. Segundo, creo yo que hay un poco de desidia, un toque de desidia en la policía. Ella ya lo había denunciado al señor y pedía garantías y pedía que por favor la policía intervenga, le facilite una salida, una alternativa ante una constante, ¿no?, amenaza que ese señor venía haciendo sobre la señorita. Y tercero, el tema médico. Yo no sé, yo no soy médico, pero basta ver las imágenes para ver que es una situación crítica. Entonces, ¿cómo puede declararse como leve una situación de tal magnitud? Yo he leído específicamente cuál es el resultado, no el resultado del médico, sino el resultado en términos objetivos, y tiene fractura de tabique, tiene fractura de uno de los pómulos, es decir, hace una agresión brutal, como si estuviera en una jaula peleándose con alguien, lógicamente con la diferencia que tenía una dama al frente. Entonces todo eso es lamentable y todo esto nos lleva a pensar y a repensar el tema del feminicidio a nivel nacional. Bien lo dice Fernando, yo no es tanto un tema de valores de generación a generación, sino yo lo diría más por un tema de costumbres, ¿no? Si bien había
anteriormente un machismo representado en otras actitudes, no en estas actitudes. Hoy en día no se puede permitir que al 2016, ¿no?, la situación se haya puesto crítica, porque antiguamente no pasaba eso. Antiguamente no pasaba eso. Parece que los medios, en vez de perfeccionar, ayudar la comunicación, en vez de trasladar buenas formas, buenas costumbres y buenos valores, lo que transmiten es otra cosa. Y los resultados los vemos ahora. Y no es la primera. Hace unas semanas... No, lejos de eso, ya nos ha dicho Luciana León, 7 por mes. Ahora, díganos algo. Lo nuevo de esta generación es que una mujer sabe que tiene derecho a decirle a un hombre, no quiero estar más contigo. ¿Esa es la causa de esta violencia, congresista León? Esta básicamente es la causa, porque Milagros decide ya no estar con esta pareja. Y como los hombres todavía, algunos, no voy a generalizar, y obviamente también vemos que esto sucede más en provincias que en Lima, en la capital, dice, bueno, si no estás conmigo, no estás con nadie, porque tú me perteneces, eres mi objeto, ¿no? Entonces, por eso, la intención de este señor era matarla. De hecho, él pensó que la había matado y por eso la dejó ahí tirada y le pone no sé, son unas plantas como para que no se vea, ¿no?, fácilmente el cuerpo. Y más aún desconcertante que una médico legista, una señora, una mujer que haya visto esta situación y que haya dicho que son lesiones leves. Totalmente absurdo, incomprensible. Yo el día lunes tengo una reunión con el fiscal de la Nación, con el jefe de los médicos legistas. Porque ¿qué es lo que pasa? El protocolo parece que es antiguo, es de hace 10 años. Entonces habría que adecuarlo también a la realidad. Pero aquí no se trata solo de protocolos, ¿no?, sino también de criterio. Y aquí esta doctora no lo ha tenido definitivamente, gracias a Dios que el fiscal no ha tomado el examen médico legista como parte del proceso, sino el acusado directamente de feminicidio por lo que ha visto, por las fotos. Eso es suficiente, más las denuncias previas. Verdaderamente, ¿no?, huesos rostros de rostros. Señor del Águila, el señor Feijóo, que es el que ha golpeado a esta joven, ejercía el bello oficio de sereno de una municipalidad de la ciudad más norteña de nuestro país, Tumbes. Usted ha tenido experiencia en las campañas municipales. ¿No se puede percibir ese comportamiento, esa violencia estalla de pronto? ¿O los colegas de ese señor podían darse cuenta? Puesto que si se andaba quejando ella ante la policía, esto parece que era un tema que se ha venido arrastrando. Sí, yo no creo que es una reacción nueva, ni mucho menos espontánea. Es una reacción que, a mi parecer, ha sido constante. No, ya tenía reiteradas oportunidades en las que él no solamente agredía físicamente, sino verbalmente a la señorita. Y en la comisaría consta, ¿no?, porque ella ha ido reiteradas veces. Es lamentable que muchas veces el servicio de serenazgo, en el cual, ya que se trata de seguridad, se trata de velar por la salud e integridad de los terceros, no pasen por un examen psicológico, ¿no?, que es lo indispensable que debería ser. Lamentablemente muchas de las veces serenazgo es usado como una plataforma, ¿no?, de agradecimiento electoral más que una plataforma... Mala cosa nos está contando usted verdaderamente, porque es alguien que ha ido con engaño, con alevosía al centro de trabajo de esta joven para decirle que salga porque si no mataba al niño. Imagínense qué comportamiento para un sereno municipal. Lo más perverso. Totalmente repudiable. Fíjese, ya darle más explicación a este hecho es encontrarle una justificación o encontrarle una explicación, porque justificación no hay, es ya escarbar lo inconcebible, ¿no?, lo irracional. Pero estas son las cosas que se deben atacar. Precisamente ¿Cómo? Ustedes, desde el punto de vista de la ley, ¿cómo podemos mejorar la, digamos, protección que la sociedad tiene que ofrecer a las mujeres? Nuestras penas son muy laxas. Fíjese, ¿o no se aplican con severidad? Primero, de una manera inmediata y basados en los hechos. La policía actuó mal, porque no hizo caso omiso al llamado, al clamor de la señorita. Segundo, el médico legista hay que investigarlo. No puedes, yo no soy médico legista, creo que acá nadie lo es, pero viendo esas imágenes, ¿no?, y como bien lo dice Luciana, pensó que estaba muerta. Como médico legista va a decir que es un tema leve. Entonces, empezando por ahí, el otro tema es un tema educativo.
La educación finalmente creo yo, que es el pilar, es lo que nos va a dar la seguridad que a mediano y largo plazo estas cosas no sucedan nuevamente. Mediano y largo plazo, pero en el cortísimo plazo, Luciana León, usted dice que tiene citas el lunes próximo con el fiscal de la Nación y con el responsable de la medicina legal. Así es, Segundo Aliaga, es el doctor Segundo Aliaga, con quien vamos a ver de qué manera se pueden adecuar estos protocolos a la realidad. Lo que yo sí encuentro es que dentro de todas las autoridades hay disposición. O sea, es evidente, ¿no? Más les vale que lo haga, ¿no? Pero sí existe esta disposición de hacer las capacitaciones, las modificaciones. Por ejemplo, el fiscal ha dicho que va a hacer una fiscalización especializada para temas de violación familiar, donde veamos que efectivamente hay fiscales que tengan mayor conocimiento y sensibilidad sobre el tema. También el ministro Basombrío, con quien hoy día he estado en la mañana, capacitación y mayor manejo por sobre los policías y sobre todo sanciones drásticas a quienes no cumplan con su función. No se olvide de los jueces, por favor, porque hemos visto la semana pasada un juez que ha tratado a una colega jueza de menopáusica. Sí. Una agresión realmente totalmente inaceptable para todo hombre, peor para un juez. Claro, por supuesto también a nivel judicial con el doctor Ticona se quedó en una capacitación general en este tema y también en el Consejo de la Magistratura, donde previamente para pasar a esta elección de fiscal o de juez tiene que haber llevado este curso en temas de violencia de género. Es algo increíble que hoy en día, en el siglo XXI, tengamos que estar pidiendo como requisitos estos temas, pero lamentablemente la sociedad nos los está refregando en la cara, todavía no hemos evolucionado. Entonces, lamentablemente tenemos como sociedad, y eso es lo que me da gusto, 200.000 personas el sábado, hemos estado marchando horas de horas, muertos de frío, no importaba, daba igual. Nosotros queríamos hacer escuchar nuestra voz, habían hombres, niños, mujeres, de todas las edades, la familia completa diciendo, basta ya, no más violencia a la mujer. Ni una menos. Pues bien, esto era el primero de nuestros 5 temas. Hacemos una pausa y regresamos con el segundo tema, que es una sentencia dictada hoy por la Sala Penal Permanente, absolviendo de responsabilidad al expresidente Alberto Fujimori en el caso llamado Prensa Chicha. Regresamos después de la pausa. Para tener una vida sana, sigue este consejo de ESalud. Cuida tu salud. Para una dieta efectiva y saludable, cocina tus alimentos al vapor, a la plancha, sudados, al horno o sancochados. También incluye la actividad física en tu vida diaria a través de pequeños cambios, como bajarte 1 o 2 paraderos antes de tu destino, ir a la escuela o trabajo en bicicleta o ir por las escaleras en lugar del ascensor. ESalud. Cuida tu salud. Qué rápido creciste. ¿Qué serás de grande? Doctora, cantante, arquitecta. Lo que quieras ser, yo me aseguraré de que lo logres. Seguro Vida Inversión de Pacífico. Cuida a tu familia siempre. Esto es vivir Pacífico. Sales de tu trabajo, llegas a tu casa y solo quieres estar bien informado. En nuestro noticiero central encuentras todo lo acontecido durante el día. Soy Catherine Donaire y cada noche presento RPP Noticias, edición noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En RPP TV. Un estilo propio. Que tengas algo en tu pasado, que quieras esconder, libéralo y sácalo. Ustedes creen que todos nosotros somos brutos. Con mucha personalidad. Es así usted. Ahí está, señor, estas cosas pasan en vivo. Ya te conozco, ya te conozco. Soy Juliana Oxenford y esta es mi forma de hacer periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos Al estilo Juliana, lunes a viernes, 11 de la noche, en RPP TV. Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa. El fiscal de Tumbes formuló denuncia penal por presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa contra Carlos Jesús Feijó Mogollón. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alfredo Thorn,
confirmó este martes que habrá un aumento de sueldo a la Policía Nacional en septiembre. Freddy Pacheco, uno de los médicos involucrados en el caso de Shirley Meléndez, dio su versión en las redes sociales y asegura que sus declaraciones, en donde señala que colocó supuestamente un catéter infectado, fueron sacadas de contexto. El Parque de las Leyendas presentó a Chiclayanita, una leoncita nacida en cautiverio el pasado 29 de junio. Es la primera leoncita nacida en el parque en los últimos 20 años y ya se convirtió en la engreída del zoológico, posteó en Facebook la Municipalidad de Lima. El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de emergencia por 60 días en los distritos de Chivay, Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal y Coporaque, en la provincia arequipeña de Cayoma, tras el sismo del domingo. Esta noche, Universitario de Deportes intentará revertir el 3-0 sufrido en contra cuando visite a Emelec de Ecuador por la Copa Sudamericana. Los titulares llegaron gracias a Caja Arequipa. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Encájate y vive la experiencia de servicio con Caja Arequipa. Nuestra segunda noticia tiene que ver con una sentencia judicial pronunciada hoy por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que decide que Alberto Fujimori no tiene responsabilidad en el desvío de fondos que dio lugar al llamado del financiamiento ilegal de la prensa chicha. Hay 29 personas condenadas por este caso, pero los jueces de la Sala Penal, 5 entre los cuales el presidente Javier Villestein, consideran que Alberto Fujimori no tuvo ninguna responsabilidad en ese caso. Reacciones, usted, congresista Luciana León, que recuerda, pese a su joven edad en el momento de los hechos, ¿cómo ha tomado usted el hecho de que se anule la condena que había sido pronunciada el año pasado a 8 años? A 8 años. Bueno, sí, es una sorpresa, definitivamente, escuchar que cómo ha variado, ¿no? Que había sido anulada, definitivamente. Pero entiendo, por lo que he escuchado al abogado, que ha sido como consecuencia de la entrega de pruebas, como los videos que están en YouTube, donde el mismo Montesinos manifiesta a otro ministro lo que estamos haciendo y el chino ni enterado está. O sea, como ellos mismos supuestamente de parte están diciendo que el mismo presidente no tenía mayor conocimiento, ese sería uno de los mayores argumentos para poder anular esta sentencia. Eso, bueno, siendo así, yo creo que tiene un valor bastante peso. Sin embargo, es cuestionable también que un presidente de la República no sepa que esto está sucediendo, algo que era tan evidente, que los medios de comunicación también lo sacaban. Aparte no era un medio, eran varios medios chichas, todos con el mismo titular, frívolos y etcétera. Y además de que pasaron 122 millones de soles y nadie se enteró. Y como si nada, cuando el presidente de la República tiene que estar obviamente verificando todos los temas, por más que tenga los ministros a cargo. Entonces, si bien es cierto acá hay una responsabilidad política y no una responsabilidad penal, de acuerdo a lo establecido por la Sala Penal Permanente, creo que a todos nos deja un sinsabor, porque como que nadie se la cree, ¿no? Pero en todo caso vemos que hay, por otro lado, firmeza por parte de la Sala Penal Permanente en tomar una decisión de esta magnitud de acuerdo a las nuevas pruebas brindadas por la defensa. Congresista del Águila, ha hecho referencia a la señora León a reuniones en donde el asesor hacía grabar conversaciones con jefes militares, jefes de las Fuerzas Armadas que vestían el uniforme de nuestros héroes y que dicen, estamos haciendo esto. Es decir, robando dinero de las Fuerzas Armadas, 120 y tantos millones de soles. Aparentemente el jefe de Estado no estaba informado de esto y no tiene responsabilidad. Los militares que asistían se ponían a disposición del asesor. Pero fíjese, es bueno poder enmarcarlo dentro del entorno que se vivía en aquella época. Primero, que había una reelección, un tema que escapaba de cualquier aceptación legal. Entonces Fujimori sabía que había ahí un tema ilegal de por medio, el cual implicaba
acciones del mismo corte o del mismo perfil, ¿no? Bien lo ha dicho, los diarios simultáneamente no únicamente emitían la misma noticia, sino servían como plataforma para destruir a los contendores eventuales. Los destruía, o sea, si él quería difamar a alguien, ahí estaban todos los diarios. Y no lo hacían pues de una forma sutil o de una forma tangencial o ligera, ¿no? Para invertir más de 100 millones de soles, eso es un trabajo de demolición. Es un trabajo de demolición. Hoy en día, los juristas encabezados por Biestein han emitido, creo yo, un fallo netamente legal, ¿no? Pero que es bueno anteponer y contraponer ante esto y decir que no solamente políticamente, sino socialmente, moralmente, ¿no? Y públicamente, eso fue condenado por todos los peruanos. Y eso no lo libera de una culpabilidad o sanción moral. Que bien, no vamos a discutir el tema judicial, no lo libera de una culpabilidad moral. Entonces, la juventud que hoy en día se mete en política y se ha interesado en política, está interesado en la historia del Perú, debe recordar finalmente estos acontecimientos desde esta perspectiva. Ahora, de todas maneras, hay en juego en el concepto jurídico de peculado, porque el argumento principal de la sala penal es que peculado es el delito que puede cometer un funcionario cuando el dinero que le es asignado a él se usa para algo distinto que los fines definidos por el marco normativo. Y en este caso era dinero de las Fuerzas Armadas que ha pasado por otros cuerpos del Estado, ¿no? Entonces hay un tema jurídico de base tras esta anulación de la pena. Sí, por eso coincido con el mundo al ver que, claro, la sentencia es legal, el sinsabor que nos puede dejar, eso es otra cosa. Pero, claro, si nos tenemos que regir directamente a lo establecido en el Código Penal por el concepto de peculado, no entra peculado aquí. No entraría en ningún caso, porque dinero que llegue directamente al presidente salvo su sueldo. Entonces, eso por ahí quedaría un poco absurdo, esa teoría, ¿no? Pero siguiendo la legalidad de la norma y aplicando la norma, ¿no? Explícitamente, estaría bien. Y más bien sí tengo que reconocer que hay muy valientes de su parte en esta situación donde el no Keiko ha ganado y ha tenido tanta fuerza, más bien ellos se han mantenido fuertes en decidir esto independientemente de lo que diga la población, ¿no? Bajo la legalidad. ¿Siente usted que estamos menos protegidos después de este fallo a que se pueda reproducir algo así? Bueno, políticamente sí, porque habría que encontrar un tipo de responsabilidad. Creo que los abogados, ante una situación tan evidente, tan obvia, deberían buscar el camino legal. Bueno, ya eso no es retroactivo, es inviable, pero creo yo que finalmente programas como estas, plataformas como estas, no, o cualquier escenario debe servir para dar cuenta, ¿no?, qué es lo que se hizo mal y que precisamente todo aquello que se hizo mal no se repita nuevamente. Hay que analizar bien el fallo, ha sido un fallo unánime, Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha sido unánime, los 5 jueces han fallado en la misma dirección, basados, como bien lo dice, en un audio que creo yo que más que una prueba, ¿no?, que es presume mucho Montesinos, ¿no?, de él querer ser el que maneja el gobierno a espaldas, finalmente el que fue su cómplice, porque fue Fujimori. Sí, es algo lamentable, ¿no? Totalmente. Que ese audio ponga en evidencia a jefes militares complotando con un civil que había sido expulsado del ejército. Bueno, era evidente que si no hacían lo que él les decía, los votaba, los sacaba, los daba de baja. Entonces, ahí en todo caso estaría en la honorabilidad de estos militares el mantenerse firmes de acuerdo a su honor y a lo correcto, sí, sabiendo las consecuencias que los pueden dar de baja, pero siguiendo la tranquilidad de su moral y de sus valores y no depender únicamente de este sujeto que era visible por todos lados, lo corrupto y cómo manejaba el gobierno a su antojo o antojo del presidente, no lo sabemos, pero a su antojo. Pasemos a otro tema que es nuestro tercer tema de las 5 de las 7, que tiene que ver con la vida parlamentaria, puesto que ha hablado hoy la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, y ha dicho muchas cosas. Ha precisado, por ejemplo,
que el primer ministro Fernando Zavala tendrá hasta 2 horas para hacer la presentación de su plan de gobierno. Ha dado datos sobre otras cosas y ha dicho también que Fuerza Popular, es decir, el grupo mayoritario, no dispondrá de la mayoría en una de las comisiones, en una de las 24, que es la Comisión de Ética, porque han decidido atribuir ahí solamente a 4 parlamentarios sobre 9. ¿Cómo interpretan ese gesto ustedes relativo, repito, a la Comisión de Ética, Luciana León? Bueno, vemos que aquí básicamente lo que se ha querido prevalecer es la pluralidad y no necesariamente la proporcionalidad, porque si se va por la proporcionalidad, obviamente coparían toda la comisión, y yo creo que sería algo irracional y poco coherente por parte no solo de la presidenta del Congreso, sino obviamente de el vocero de la bancada de Fuerza Popular, los mismos miembros, porque este es un tema muy distinto, no es una comisión ordinaria, pues es un tema ético donde seguro van a pasar por ahí muchos de Fuerza Popular y no van a poder ser juez y parte. ¿Cree usted? ¿Sí? ¿Cree que van a pasar muchos de Fuerza Popular? Estoy segura. Estoy segura que van a pasar. Sus indicios. Por proporción. Estoy segura que van a pasar, pero más allá de las consecuencias eso no los puedo saber porque no tengo elementos de juicio, pero tampoco, y me parece bien que sea coherente porque tampoco se va a poder decir el día de mañana que están utilizando esta comisión para debilitar a congresistas de la oposición, ¿no? Te acuso con X cosa que te puede inventar, te pongo ahí bajo los reflectores y te tengo inmovilizado 1 año. No se va a poder decir eso porque en todo caso aquí no hay mayoría. Me parece bastante coherente, bastante prudente, una buena acción por parte de Luz Salgado. Congresista de la Aguilar, ¿qué le parece que solamente hayan 4 sobre 9 de Fuerza Popular en esa comisión, que sería la única en la que no tenga mayoría absoluta? Fíjese, yo creo que más que una comisión, este es un tribunal de ética. Y en tal sentido el tribunal no puede llegar a una instancia, a una distribución parcializada. Yo hubiese sido más radical, es decir, si es un tribunal de ética, en el cual la proporción sacada en función a los votos no tiene implicancia, porque finalmente para temas éticos tú necesitas tener la imparcialidad del caso. Entonces, un representante de cada bancada creo yo que hubiese sido lo justo. Entonces serían solamente 6 miembros. 6 miembros. Yeah. 6 miembros. El quinquenio pasado fueron 7, nada más. Son 6 miembros que tienen que actuar con toda imparcialidad. Y por ahí había una teoría que es mucho más extrema, no es descabellada, pero sí extrema, que finalmente el Tribunal de Ética lo maneje gente independiente al Congreso. Porque en el Congreso finalmente se van generando empatías. Se generan amistades, se generan empatías, lo cual no es malo. Pero finalmente pues uno, antes de ser congresista, termina siendo ser humano. Y no vaya a ser que caiga un amigo ahí, hay cierta familiaridad y termina obrando de la forma equivocada por una amistad desarrollada. Pero uno puede juzgar que lo que le conviene al amigo es ser juzgado, es presentarse a un tribunal para que quede claro que no es culpable. Tú lo entendemos, lo tengo yo, lo tiene Luciana, pero casos anteriores han demostrado que no es así. Casos anteriores han demostrado que no es así. Entonces, esa era una alternativa. Pero bueno, esa alternativa... Pero estamos ante un Congreso nuevo. Dígamelo, por favor, señora León. Estamos ante un Congreso nuevo en donde no se repetirán esas complicidades con los famosos robacable, comeperro y demás, ¿o no? En primer lugar, Fernando, yo espero que no hayan más ese tipo de casos vergonzosos donde terminan juzgando a todos los congresistas por un caso específico. En la clase, en un grupo, en un equipo, siempre va a haber una semilla mala, siempre va a haber de repente un personaje que no actúa correctamente, pero por eso no se puede decir de que el resto son corruptos. Y espero que en este caso cada uno de los partidos políticos haya escogido mejor a sus representantes para que no veamos este tipo de cosas. Y en todo caso, en la Comisión de Ética, no solo por los miembros de la Comisión de Ética, más allá de los amiguismos, sino por sobre todo la buena fiscalización que hacen los medios de comunicación. Esto también es muy importante. Los medios de comunicación básicamente son los que más nos ayudan a sacar al fresco, como se dice, a muchas cosas irregulares. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando me acusaron en el tema de los departamentos, para mí era, por favor, yo fui el día 1 a pedir con toda la documentación, investíguenme ya,
para poder decirles que aquí todo es transparente. Y usted hubiera también bueno, pedido a sus propios compañeros del APRA que voten para que pase usted a la Comisión de Ética. Por supuesto, yo quería pasar a la Comisión de Ética cuanto antes y poder demostrar y dar a conocer mi transparencia, que no había actuado ni había delinquido en nada, que no había actuado de manera antiética, de ninguna manera. Entonces eso también, como tú dices, te ayuda porque es una plataforma para dar a conocer la verdad, ¿no? Pero esperemos que ese tipo de cosas no se vean. ¿Y usted, congresista, también guarda esperanza de que no se vean esas cosas? ¿O usted ha visto ya en su carrera política que muchos dirigentes políticos pierden contacto con la realidad y pasan a creerse impunes? He visto por la televisión, no me ha tocado ver los casos directamente. Pero sí, yo creo que sí es una nueva composición, son 100 congresistas nuevos, creo que hay un buen clima en el Congreso. Yo espero y aliento y fuerzo esa esperanza de que finalmente el Congreso logre recobrar todo ese buen prestigio que tenía antes y que por encima de temas de escándalo se toquen temas de coyuntura. El jueves tenemos la presentación del gabinete, ¿no?, para el voto de investidura. Todo lo que debemos trabajar es un tema en base a propuestas y agendas muy puntual. Este escenario, esta coyuntura tan distinta que vivimos el día de hoy, tenemos que sacarle provecho y creo yo que podemos canalizarla y potenciarla para poder trabajar sobre temas puntuales y demostrar que en la política también hay entendimiento, que en la política los grupos distantes y alguna vez adversarios en un tema electoral hoy en día se juntan para darle viabilidad a las necesidades que el Perú necesita. Así que yo espero que esa comisión de ética quede ahí, esté sin trabajo los 5 años, años que lleguen. Es el ideal. Esté sin trabajo los 5 años que vienen, ¿no?, y que finalmente al acabar el periodo legislativo podamos dar fe de eso. Bueno, ojalá que así sea, ni que los parlamentarios puedan dedicarse, en vez de estar investigando cosas feas hechas por sus colegas, que no haya eso, nos ocupemos de cómo generar más bienestar para los peruanos. Una pausa y vamos a nuestro cuarto tema. La Zona 2016. La premiación a lo mejor de la música urbana. Leslie Show, Ezio Oliva, Daniel Azo, Rumba Habana, Mari Carmen Marín, Los de la Lenta, DJ Brian Flow, Antonio Cartagena, Fucking Clan, Kevin el Autorizado, Caramelo Picante. Desde República Dominicana, Mariel. Desde Colombia, Alquilado. Y desde España, Porta. Viernes 26 de agosto, desde las 6 de la tarde, en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Venta de entradas en Teleticket de Bonimetro, a beneficio de los niños de Fundades. Premios La Zona 2016. Sales de tu trabajo, llegas a tu casa y solo quieres estar bien informado. En nuestro noticiero central encuentras todo lo acontecido durante el día. Soy Catherine Donaire y cada noche presento RPP Noticias, edición noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En RPP TV. Ella logra que sus invitados lo cuenten todo. Existió un escuadrón de la muerte. Ya cada día que pasa es imposible negarlo, con el fin de hacerse de los montos destinados a los gastos de inteligencia. ¿Cuántos policías habrían estado implicados en este escuadrón de la muerte? Más o menos un centenar. Milagros Leiva. Qué grave lo que está diciendo. No es que es muy grave. Todo se sabe. De lunes a viernes a las 9 en RPP TV. Mantente conectado a la información. rpp.p. En todo momento y en todo lugar. Desde todos los medios smart digitales. rpp.p. Las noticias del Perú y el mundo al instante. Nuestro cuarto tema tiene que ver con las declaraciones formuladas aquí en RPP esta mañana por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, quien explicó las 6 reformas estructurales para garantizar el crecimiento económico, pero habló también sobre el alza de las remuneraciones a varias categorías, entre ellas policías, por la aceleración del famoso quinto tramo y la formalización de lo que hasta el momento eran bonificaciones de aumento, pero también de aumentos para los maestros y para el personal de salud. 3 prioridades entonces: seguridad, salud y educación. Congresista León, ¿cómo reacciona usted ante estos anuncios?
Bueno, yo los felicito y los saludo. Para mí es pues obviamente gratificante saber y escuchar que el ministro de Economía tiene toda la disposición para poder mejorar la remuneración de cada uno de estos sectores que son los principales del país para el mejoramiento, para el desarrollo y bienestar social. Pero ya nos dirá el jueves cómo lo va a hacer, porque sabemos que el déficit fiscal lo encontraron a la hora de ingresar al gobierno mucho más alto de lo que pensaban, ¿no? Por encima del 3%. Y el objetivo en el plan macroeconómico era bajarlo para el 2017 al 1.8. Inviable. Eso es inviable. Por lo cual, a fines de agosto, que es cuando el ministro de Economía nos va a venir a dar a conocer, el 29 de agosto, el presupuesto, ahí ya está estableciendo que nos va a pedir un endeudamiento, nos va a pedir un aumento a 2.5%. Claro, para poder hacer todo esto, si no, no lo va a poder hacer. Para poder hacer todas las obras sociales, todas las infraestructuras, destrabar el país, modernizarlo y pagar estas remuneraciones, es la única manera. Espero que lo hagan con prudencia, que lo hagan con responsabilidad. Conozco la capacidad y características del señor Torne y estoy segura que así va a ser, y que no se trata de populismo, sino en realidad también de echar a andar la máquina. Mientras más sueldo tengan los funcionarios, los representantes de cada sector, obviamente mayor gasto va a haber, mayor ingreso para los servicios y así se va a seguir moviendo la maquinita de la economía. Ahora, también va a mejorar obviamente los diferentes niveles, pero yo sí lo saludo, espero que nos diga nada más cuál va a ser la forma más allá del aumento del 2.5% del déficit fiscal, y porque también qué elementos van a utilizar para poder llegar a toda esta recaudación que se va a tener que cubrir tarde o temprano. De acuerdo. Congresista del Águila, ¿usted también confía en que hay prudencia tras estos anuncios? Yo creo que el ministro tiene las cosas claras, bastante claras. He tenido la oportunidad de escucharlo, analizarlo, y finalmente, bueno, todo nace a partir de esa deducción del IGB, que ellos lo van a plantear progresivamente, pero paralelamente a esa reducción del IGB, ellos tienen medidas complementarias, que lo que hacen es que se incremente la recaudación fiscal finalmente. Lo que resulta siendo una reducción termina siendo como un estímulo. Están trabajando una plataforma de pequeñas empresas en las cuales hay muchos programas como el 10x10 que quieren dar, otorgar una licencia, un periodo de 10 años para que puedan formalizarse finalmente estas pequeñas empresas. No se olviden que la parte informal de la economía es gran porcentaje, ¿no? La meta es llegar a 2021, ¿no? Con casi un tercio únicamente de informales alrededor de la economía. Entonces todo eso ha permitido que finalmente en los próximos años se planifique un mayor ingreso, y el gobierno lo planteó, ¿no? Bajar el déficit fiscal en medio punto cada año. Si bien el punto de partida no es 2,8 como ellos esperaban, sino es 3,3, es decir, 0,5 más de lo que ellos esperaban, entonces no van a llegar a la meta. Pero también, por un lado, así como ingresa, creo yo que se debe dar estímulos a ciertos sectores sensibles. Educación es un sector sensible, el tema de salud es un sector sensible, y el tema de seguridad. Entonces, creo yo que finalmente hay mucha lógica en lo planteado. El ministro y el gobierno, para poder actuar, necesitan la confianza, necesitan el apoyo de los congresistas en general, de todos los sectores y la ciudadanía en particular. Así que este jueves creo yo que va a ser el planteamiento, explicará cuál es el camino detallado a seguir, porque tendremos la oportunidad de poder complementar y sugerir algunas medidas. Particularmente la bancada de Acción Popular se ha reunido con el primer ministro y hemos conversado. ¿Cuándo se han reunido? Hoy día. Hoy día. Antes de. Ya. ¿Y hablaron sobre qué temas? Sobre el tema del día jueves, ¿no? Hicimos una presentación posterior a esto, que fue una presentación en el canal del Estado. Nos habló sobre los temas que va a tocar el primer ministro, que son 4 temas que son sabidos, que es el tema de seguridad ciudadana, es el tema de formalización, ¿no? El trabajo y formalización, el tema de ¿cómo se llama? El tema social, que abarca mucho el tema de salud, el tema de educación y sobre todo el tema de agua y desagüe, ¿no? De servicios de primera necesidad en muchas de las poblaciones. Y el cuarto, es un requisito para la salud. Yo creo que sí. Congresista León, el cuarto es infraestructura. El tiempo ya nos está ganando.
usted tiene que ver, usted es responsable en el Parlamento de la defensa y del orden interno. Sí. Entonces no le disgustará mucho que se invierta más en seguridad ciudadana y que se hagan medidas concretas en beneficio de los policías. Claro, por eso yo digo, yo estoy saltando en un pie. Enhorabuena que quienes tienen que encargarse de la seguridad ciudadana, nuestros policías, pues que se sientan mejor respaldados también por el Ejecutivo y no ninguneados por estos malos sueldos. Y también ha manifestado que esta última bonificación va a ser pensionable, ¿no? Eso es bastante interesante, le da mayor... digamos, entusiasmo, de alguna manera, si se puede decir, a la Policía Nacional, porque tengamos en cuenta que más o menos una familia de 4 personas gasta 1.300 soles y el sueldo mínimo es 850. Por supuesto. Tenemos un minuto todavía y como ustedes son ambos congresistas de Lima, elegidos en Lima, quisiera hablar sobre una encuesta que ha sido publicada hoy, hecha por Ipsos, que da cuenta de una ligera baja de la popularidad del alcalde metropolitano Luis Castañeda. Digo ligera porque pasa de 69% de aprobación a 62%. Muchos otros quisieran estar siquiera cerca de la mitad de eso, pero es una caída. ¿Cómo lo interpretan ustedes, congresista León? Bueno, yo creo que han habido actos que no lo han ayudado definitivamente. Para dar un ejemplo, el Ejecutivo, junto con la Municipalidad, tenía que llevar a cabo el desarrollo de la red vial, es un anillo, red vial, para poder desconcentrar todo el tráfico que tenemos. Esto no se llegaba a cabo en el Ministerio de Transportes porque tuvo una diferencia el gobierno anterior con el actual alcalde Castañeda. Entonces, como consecuencia de ello, decidieron 2 años y medio paralizar este proyecto, no se hizo nada. ¿Y usted cree que todo este tema tiene un impacto, que la gente está al tanto de estas cosas? No está al tanto. No. Uno no sabe por qué, pero no están pasando nada. O sea, no se está mejorando la situación en el tránsito. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Obviamente el alcalde. Él no tiene, la población no tiene por qué saber que se ha peleado con Humala y por eso el ministro de Transportes no le da la autorización. Esos son temas menores y vergonzosos darlos a conocer, ¿no? Pero lamentablemente es lo que se ve. Usted, como limeño, ¿cuál es su opinión? Fíjese, más importante que esa reducción en la aceptación es la tendencia. Es la tendencia. Entonces yo creo que por esa coyuntura muy particular, que toda la vista, todo el tema mediático se ha enfocado en el gobierno central, finalmente cuando acabe todo esto vamos a regresar al gobierno municipal y nos vamos a dar cuenta no de la poca acción, no hubo operatividad que tiene el municipio en función a un tema hoy en día que es sensible, que es el tema del tránsito. La seguridad se va a encargar el gobierno central. Le van a quitar los ojos, pero en el tránsito es donde vamos a... Es un vasto tema, sin duda lo abordaremos en otro momento. Son las 8, tenemos que poner acá coto a nuestra conversación. Muchas gracias por tu presencia y que tengamos una semana fecunda en buenas noticias para la vida pública de nuestro país. Buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches.